El crujido de las botas de trabajo sobre el linóleo gastado del orfanato San José resonaba en el pasillo vacío, mientras Thomas Bennet seguía a la directora hacia la sala de espera, sin entender completamente por qué un hombre de 52 años, que apenas podía mantener su granja a flote, había decidido esa mañana que necesitaba adoptar a una niña. La directora, una mujer severa de 60 años, llamada Hermana Magdalena, se detuvo frente a una puerta de madera oscura y se volvió hacia él, con una expresión que mezclaba esperanza y advertencia. «Señor Bennet», dijo ella ajustándose los lentes, «debo ser honesta con usted. La niña que vino a ver, Sofía, tiene 9 años y ha estado con nosotros desde que tenía 4. Es una niña difícil, muy inteligente, pero también muy desconfiada de los adultos». Thomas asintió, pasando una mano por su cabello gris cortado al ras militar, un vestigio de sus años en el ejército antes de heredar la granja de su padre. «He criado potros salvajes. Hermana, creo que puedo manejar a una niña de 9 años». La monja no sonrió ante el comentario. «Hay algo más», continuó. «Sofía está extremadamente unida a otras 2 niñas del orfanato. Son inseparables. Si separa a Sofía de ellas, tengo serias dudas de que la adaptación funcione». Thomas frunció el ceño. Su plan cuidadosamente elaborado durante semanas de soledad en su granja de 30 acres, en las afueras de un pueblo de Montana, comenzaba a complicarse de formas que no había anticipado. «Hermana». Magdalena abrió la puerta y Thomas vio por primera vez a las 3 niñas sentadas juntas en un sofá desgastado. Sofía, la del medio, tenía cabello negro azabache cortado de forma desigual, como si ella misma lo hubiera hecho, y ojos verdes brillantes que lo evaluaron con la intensidad de alguien mucho mayor. A su izquierda estaba una niña más pequeña, no más de 6 años, con rizos rubios y un oso de peluche raído apretado contra su pecho. A la derecha de Sofía había una adolescente de quizás 13 o 14 años, alta y delgada, con el rostro marcado por cicatrices de acné, y una expresión de desafío que Thomas reconoció porque la había visto en el espejo durante sus años más oscuros. Las 3 lo miraron con la misma mezcla de esperanza y miedo que rompe el corazón de cualquier adulto que haya conocido el rechazo. «Estas son las amigas de Sofía», dijo la hermana Magdalena, con un tono que sugería que esta presentación era una prueba. «La pequeña es Emma. Tiene 6 años y llegó hace 2 años cuando sus padres murieron en un accidente. La mayor es Catalina, 14 años, ha estado aquí desde que nació porque su madre la abandonó en el hospital. Las 3 han formado una familia entre ellas». Thomas se sentó lentamente en la silla frente al sofá, sus rodillas protestando por años de trabajo duro en la granja. Sus ojos se movieron entre las 3 niñas, viendo no solo su necesidad, sino algo más profundo, una lealtad feroz entre ellas que le recordó a sus días en el ejército, cuando tú, Pelotón, era tu única familia real. «Hola», dijo Thomas finalmente, su voz áspera por falta de uso social. «Soy Thomas Bennet. Tengo una granja a 1 hora de aquí. Vine hoy pensando en adoptar a una niña, pero…» Hizo una pausa mirando directamente a Sofía. «Parece que eso sería como llevarse solo 1/3 de algo que debe permanecer completo». Sofía habló entonces, su voz clara y desafiante. «Nadie nos quiere a las 3. Los adultos siempre dicen que quieren niños pequeños y bonitos, como Emma». Ella señaló a la niña rubia. «O bebés que puedan moldear. Nadie quiere a una adolescente problema como Cata, y nadie quiere lidiar con una niña mandona como yo. Es más fácil para usted tomar solo una y fingir que está haciendo una buena obra». Thomas sintió algo moverse en su pecho, una emoción que había mantenido enterrada desde que su esposa Sara murió de cáncer 8 años atrás, dejándolo sin hijos y sin ningún deseo de conectarse emocionalmente con otro ser humano. «Tienes razón», dijo él lentamente. «Sería más fácil. Mi granja apenas da suficiente dinero para mantenerme a mí mismo. Mi casa tiene 2 habitaciones y necesita reparaciones que no puedo pagar. Lógicamente, adoptar a una niña ya es una locura. Adoptar a 3 sería completamente irracional». Vio cómo la esperanza moría en los ojos de Sofía, reemplazada por la resignación amarga de alguien acostumbrado a la decepción. Pero entonces Thomas se inclinó hacia adelante,
apoyando sus codos en sus rodillas. Sin embargo, hace 8 años enterré a la mujer que amaba, y desde entonces he estado viviendo a medias, yendo a través de los movimientos, pero sin ningún propósito real. Ustedes 3 son una familia. Eso es algo que yo perdí y que he estado demasiado asustado para buscar de nuevo. Así que aquí está mi propuesta irracional. Vengan las 3 conmigo. Viviremos apretados, trabajaremos duro y probablemente comeremos muchos frijoles y arroz, pero nadie se quedará atrás. El silencio en la habitación era absoluto. La hermana Magdalena se había llevado una mano a la boca, claramente no esperando este giro. Emma abrazó su oso de peluche más fuerte, sus ojos azules enormes llenándose de lágrimas. Catalina miraba a Thomas con sospecha pura, como si estuviera esperando la trampa, el momento donde él admitiría que era una broma cruel. Pero fue Sofía quien habló, su voz temblando ligeramente por primera vez. ¿Por qué haría eso? Un hombre solo adoptando a 3 niñas. La gente va a hablar. Van a pensar cosas horribles. Thomas, probablemente sí, pero pasé 2 giras en Afganistán viendo cosas que me quitaron el sueño por años. Aprendí que la opinión de extraños significa muy poco comparado con hacer lo correcto. Y separar a una familia, incluso una familia elegida como la de ustedes, eso estaría mal. Sofía intercambió miradas con Catalina, algún tipo de comunicación silenciosa pasando entre ellas. Finalmente, Catalina habló por primera vez, su voz más profunda de lo que Thomas esperaba. Tengo problemas de conducta. He sido expulsada de 3 hogares de acogida. Robo cuando estoy asustada, me escapo. No soy fácil. Y yo mojo la cama, susurró Emma, su primera contribución a la conversación, su rostro enrojeciendo de vergüenza. Sofía levantó la barbilla desafiante. Y yo tengo pesadillas. Grito por las noches. Los médicos dicen que es estrés postraumático de cuando mis padres murieron. También hago muchas preguntas y no siempre obedezco cuando pienso que las reglas son estúpidas. Thomas se puso de pie, su decisión tomada con la misma finalidad con la que había tomado decisiones bajo fuego enemigo. Rápido y sin dudar, una vez que el curso estaba claro. Tengo una lavadora para las sábanas, tapones para los oídos para las pesadillas, y cerraduras en las puertas si el robo se vuelve un problema. Pero más importante, tengo paciencia, porque la vida me enseñó que las cosas que más valen la pena son las que requieren más trabajo. Se volvió hacia la hermana Magdalena. ¿Qué necesito hacer para iniciar los papeles para las 3? La monja lo miró como si estuviera viendo un milagro, algo que claramente no esperaba presenciar en sus últimos años dirigiendo el orfanato. Señor Bennet, esto es altamente inusual. El proceso de aprobación para 3 niñas simultáneamente será más complicado. Habrá visitas domiciliarias extensas, evaluaciones psicológicas, verificaciones financieras. Thomas sacó su billetera y extrajo una tarjeta doblada que llevaba desde su funeral de Sara. Era la tarjeta de un abogado que había manejado el testamento de su esposa. Tengo un abogado que puede ayudar a acelerar el proceso. Y en cuanto a las finanzas, mi granja no me hace rico, pero está pagada completamente. No tengo deudas. Y antes de que pregunte, tengo referencias del banco local, del pastor de la iglesia aunque no asisto seguido, y de 3 familias vecinas que pueden dar fe de mi carácter. La hermana Magdalena tomó la tarjeta, su expresión suavizándose. ¿Ha pensado en esto? No solo vino aquí por impulso. Thomas negó con la cabeza. Vine aquí pensando que adoptar a una niña llenaría el agujero en mi vida, pero mirando a estas 3, él se volvió hacia las niñas que lo observaban con una mezcla de asombro y miedo. Me doy cuenta de que el agujero en mi vida tiene exactamente la forma de una familia ruidosa, complicada y real. Eso no se arregla con solo una niña, se arregla con compromiso completo. Sofía se puso de pie entonces, caminando hacia Thomas con pasos medidos. Cuando estuvo frente a él, lo miró directamente a los ojos. Si nos lleva y luego cambia de opinión, si nos devuelve aquí porque somos demasiado difíciles, nunca lo perdonaremos. Y más importante, nunca nos perdonaremos a nosotras mismas por haber creído de nuevo. Thomas se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Sofía, sintiendo cómo sus rodillas protestaban, pero ignorándolo.
Sofía, no puedo prometerte que seré un padre perfecto. Voy a cometer errores. Va a haber días donde no sabré qué hacer, pero puedo prometerte esto. Si me comprometo con algo, no me rindo. Aprendí eso en el ejército y lo confirmé cuando cuidé de mi esposa durante 2 años de quimioterapia. No soy el tipo de hombre que huye cuando las cosas se ponen difíciles. Sofía estudió su rostro durante un largo momento. Luego extendió su mano pequeña. Trato, pero tiene que prometer algo más. Thomas tomó su mano. ¿Qué? Tiene que prometernos que nos tratará como familia real, no como un proyecto de caridad. Eso significa que puede regañarnos cuando nos portemos mal, puede esperar que trabajemos duro y puede decirnos que no a veces. No queremos ser tratadas como si fuéramos de cristal. Thomas sintió una sonrisa tirando de las comisuras de su boca, la primera sonrisa genuina en años. Trato, pero ustedes también tienen que prometerme algo. Las 3 niñas lo miraron expectantes. Tienen que prometerme que me dirán cuando estén asustadas, cuando extrañen este lugar, cuando piensen que cometí un error al traerlas. La comunicación es lo único que nos va a mantener juntos cuando todo lo demás se ponga difícil. Las 3 niñas asintieron, y en ese momento, en una sala gastada de un orfanato en Montana, una familia imposible nació de la necesidad mutua y la esperanza desesperada de que el amor podría ser suficiente. Aquella primera noche en la granja, Bennett fue un caos organizado de maletas viejas, habitaciones polvorientas siendo limpiadas apresuradamente, y 3 niñas tratando de no mostrar cuán abrumadas estaban por tener espacio propio después de años compartiendo dormitorios con docenas de otras niñas. Thomas había pasado la semana entre firmar papeles iniciales y la llegada oficial de las niñas, convirtiendo su oficina en una habitación con una litera y una cama individual, moviendo muebles que no había tocado desde la muerte de Sarah y descubriendo que su casa era simultáneamente más grande y más pequeña de lo que recordaba. La granja estaba ubicada al final de un camino de tierra que se volvía intransitable en invierno, rodeada por 30 acres de tierra que Thomas usaba principalmente para cultivar heno y mantener una docena de vacas, algunas gallinas y 2 caballos viejos que había rescatado de un matadero años atrás. La casa en sí era una estructura de madera de 2 pisos construida en los años 50 por el padre de Thomas, sólida, pero mostrando su edad en la pintura descascarada y los pisos que crujían con cada paso. Emma había reclamado la cama individual, inmediatamente colocando su oso de peluche, que Thomas había aprendido se llamaba Señor Buttons, en el centro de la almohada con una seriedad que sugería que el animal era más guardián que juguete. Catalina había elegido la litera superior sin decir palabra, subiendo con su mochila y inmediatamente dándole la espalda a la habitación, estableciendo su territorio y sus límites simultáneamente. Sofía había tomado la litera inferior, pero no había deshecho su maleta, dejándola cerrada al pie de la cama como si esperara que en cualquier momento les dijeran que era hora de irse. Thomas estaba en la cocina intentando preparar algo que vagamente se pareciera a una cena cuando Sofía apareció en el umbral de la puerta. «¿Necesita ayuda?», preguntó ella, su tono cuidadosamente neutral. Thomas miró el caos de ollas y sartenes que había sacado, dándose cuenta de que cocinar para 4 era muy diferente de calentar una lata de sopa para 1. Honestamente sí, no soy muy bueno cocinando algo más elaborado que huevos y tocino. Sofía entró en la cocina con la confianza de alguien que había pasado tiempo ayudando en las cocinas del orfanato. En el San José, yo ayudaba a las monjas con las comidas. Puedo hacer espagueti si tiene los ingredientes. Thomas señaló la despensa modesta. Hay pasta y algunas latas de salsa de tomate. También hay carne molida en el refrigerador si no está muy vieja. Mientras Sofía comenzaba a trabajar con una eficiencia que impresionó a Thomas, él se sentó en la mesa y la observó moverse por su cocina como si hubiera estado ahí durante años. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo?» Ella no levantó la vista de la cebolla que estaba picando. «Depende de la pregunta. ¿Por qué Catalina y Emma? ¿Qué te hizo decidir que ellas eran tu familia?» Sofía se detuvo, el cuchillo suspendido sobre la tabla de cortar.
Emma llegó al orfanato hace 2 años, llorando todas las noches por su mamá y papá. Las otras niñas se burlaban de ella por mojar la cama. Yo tenía 7 años y acababa de dejar de tener mis propias pesadillas lo suficiente como para dormir toda la noche. La oí llorar y algo en mí simplemente se rompió. Así que empecé a dormir en el suelo junto a su cama. Le decía historias hasta que se quedaba dormida. Eventualmente dejó de llorar tanto. Sofía reanudó el picado, y Cata. Todo el mundo decía que era una niña mala, que robaba y mentía. Pero yo veía cómo las monjas la trataban, como si ya hubiera decidido que estaba perdida. Un día la encontré en el baño llorando porque cumplía 14 y sabía que nadie adopta a adolescentes. Le dije que si nadie nos quería por separado, al menos podíamos querernos entre nosotras. Thomas sintió un nudo en la garganta. Eso es muy sabio para una niña de 9 años. Sofía se encogió de hombros, un gesto que trataba de parecer casual, pero que no lograba ocultar el peso que llevaba. Cuando tus padres mueren frente a ti en un accidente de auto y pasas 3 horas atrapada en el carro con sus cuerpos antes de que llegue ayuda, creces rápido. Thomas cerró los ojos brevemente, imaginando el horror que esta niña había experimentado. Lo siento, Sofía. Ella se volvió para mirarlo directamente. No quiero su lástima, señor Bennet. Quiero saber si realmente va a quedarse con nosotras o si esto es solo un experimento hasta que decida que somos demasiado trabajo. Thomas se levantó y caminó hacia el fregadero, donde Sofía estaba ahora enjuagando los platos. Se apoyó contra el mostrador para que pudieran hablar de frente. Voy a contarte algo que no le he dicho a nadie en años. Cuando Sara, mi esposa, estaba muriendo, hubo días donde quise rendirme, días donde el hospital y los tratamientos y verla sufrir era demasiado. Mi mente me decía que sería más fácil alejarme, dejar que el sistema médico se hiciera cargo, visitarla ocasionalmente, pero no vivir cada momento de su dolor. Sofía había dejado de enjuagar, escuchando intensamente. ¿Pero qué? Pero el amor real no se trata de lo que es fácil. Se trata de compromiso incluso cuando cada fibra de tu ser quiere huir. Me quedé. Sostuve su mano a través de cada sesión de quimio. Limpié su vómito. La cargué cuando no podía caminar, y cuando murió no tenía ningún arrepentimiento porque sabía que había dado todo. Thomas miró a Sofía directamente a los ojos. Ese es el tipo de hombre que soy. Cuando me comprometo, no huyo, y me comprometí con ustedes 3 hoy. Va a ser difícil, va a haber momentos donde todas queramos renunciar, pero no lo haremos porque eso no es lo que hacen las familias reales. Sofía lo estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien, pero si cambia de opinión, preferiría que nos lo dijera honestamente en lugar de hacernos pasar meses sintiendo que no somos lo suficientemente buenas. Thomas extendió su mano. Te lo prometo. Honestidad total, sin importar qué tan difícil sea la conversación. Sofía estrechó su mano, y Thomas sintió que acababan de cruzar el primer umbral real hacia convertirse en algo que se parecía a una familia. La cena fue una experiencia surrealista de 4 personas que apenas se conocían tratando de navegar la normalidad de compartir una comida. Emma comía en silencio, cortando su espagueti en pedazos microscópicos con concentración intensa. Catalina comió rápido, casi defensivamente, como alguien acostumbrado a que le quitaran la comida si no la terminaba primero. Sofía comía despacio, observando a Thomas con ojos analíticos, claramente todavía evaluando si había tomado la decisión correcta al confiar en él. Mañana, dijo Thomas limpiando su plato, necesitamos establecer algunas reglas básicas. No muchas, pero importantes. Las 3 niñas se tensaron visiblemente. Catalina dejó caer su tenedor con un sonido metálico. Aquí vienen las reglas, murmuró. Siempre hay reglas. Thomas levantó una mano. Escuchen primero, luego pueden protestar. Regla 1. Quehaceres. Esta granja no se mantiene sola. Todos trabajamos, incluido yo. Asignaré tareas apropiadas para sus edades. Sofía, tú puedes ayudar con las gallinas y la cocina. Catalina, los caballos y el heno. Emma, tareas ligeras como poner la mesa y alimentar al gato.
Espera, interrumpió Emma con los ojos iluminándose. Hay un gato. Thomas sonrió. 2 gatos de granero, en realidad. Señora Whiskers y Duque. Son salvajes, pero si eres paciente, te dejarán acercarte. Emma prácticamente brillaba de emoción. Regla 2, continuó Thomas. Escuela. Sofía y Emma irán a la escuela del pueblo. Catalina, necesitamos hablar sobre opciones para ti. Sé que has tenido problemas en escuelas tradicionales. Catalina lo miró con sospecha. ¿Qué tipo de opciones? Hay un programa de educación en casa que podríamos probar, o una escuela alternativa a 30 minutos de aquí que se especializa en estudiantes que han tenido dificultades en entornos tradicionales. Tú decides. Catalina parpadeó, claramente no esperando que se le diera una opción. Puedo pensarlo. Por supuesto. Regla 3. Y esta es la más importante. Thomas se inclinó hacia adelante, asegurándose de tener la atención de las 3. Comunicación. Si algo está mal, si están asustadas, si piensan que cometí un error, me lo dicen. No guardar secretos que les hagan daño, y a cambio, yo prometo escuchar sin juzgar primero. Puede que no siempre esté de acuerdo con ustedes, pero siempre las escucharé. Sofía intercambió miradas con Catalina. Luego habló. Esas son solo 3 reglas. Thomas asintió. Las reglas excesivas crean rebelión. Prefiero tener pocas reglas claras que 100 reglas que nadie puede seguir. El resto lo descubriremos juntos. Pero deben saber que habrá consecuencias si rompen estas 3 reglas. No castigos crueles, pero consecuencias lógicas. Emma levantó su mano tímidamente. Sí, Emma, dijo Thomas. Si tengo un accidente en la cama es romper una regla. Thomas sintió su corazón romperse un poco ante el miedo en su voz. No, cariño. Los accidentes no son romper reglas. Los accidentes son solo eso, accidentes. Simplemente me lo dices. Cambiamos las sábanas y seguimos adelante. Sin vergüenza, sin castigo. Emma se relajó visiblemente, acurrucándose más en su silla. Esa noche, Thomas escuchó desde su habitación los sonidos de las niñas preparándose para dormir, el crujir de las literas, el murmullo de voces mientras Sofía le contaba a Emma una historia de buenas noches, el silencio pesado de Catalina, que sin duda estaba despierta pero fingiendo dormir. Y por primera vez en 8 años, Thomas Bennet no se sintió completamente solo en su propia casa. Los días se transformaron en semanas, con la lentitud de la melaza fría, cada momento lleno de descubrimientos pequeños y ajustes constantes, mientras 4 extraños aprendían a convertirse en una unidad funcional. Thomas descubrió que Emma tenía pesadillas sobre el accidente de auto que había matado a sus padres. Aunque ella no había estado en el accidente, su mente infantil había creado escenas terroríficas basadas en fragmentos de conversaciones que había escuchado. Sofía realmente gritaba por las noches, gritos que arrancaban a Thomas del sueño y lo enviaban corriendo a su habitación, donde la encontraba sentada en su litera, sudando y temblando, pero completamente despierta, atrapada en algún lugar entre el pasado y el presente. Y Catalina, como había advertido, había intentado escaparse 2 veces en las primeras 3 semanas, solo para ser encontrada ambas veces sentada al final del camino de entrada, sin ir realmente a ninguna parte, solo probando si Thomas vendría a buscarla. Cada vez él lo había hecho, sentándose junto a ella en silencio, hasta que ella estaba lista para hablar sobre qué había desencadenado su impulso de huir. La rutina de la granja proporcionaba estructura que ninguna de las niñas había experimentado en años. Despertarse antes del amanecer para alimentar a los animales, desayuno juntos en la mesa de la cocina, donde Sofía había comenzado a experimentar con recetas encontradas en los libros de cocina viejos de Sara, la caminata hasta el camino principal, donde el autobús escolar recogía a Emma y Sofía, y las tardes donde todos trabajaban en diferentes tareas de la granja hasta que caía la oscuridad. Los fines de semana traían proyectos más grandes: reparar cercas caídas, limpiar el granero, preparar la tierra para la siembra de primavera. Thomas encontró que Catalina tenía un talento natural con los caballos, especialmente con Midnight, el semental negro que había sido casi imposible de manejar cuando Thomas lo rescató.
Ella pasaba horas en el establo, cepillando al caballo y murmurando cosas que Thomas no podía escuchar, pero que claramente significaban algo para ambos. La niña rota y el animal traumatizado, encontrando consuelo en su dolor compartido. Fue un sábado por la mañana, exactamente 5 semanas después de que las niñas llegaran, cuando Thomas encontró a Sofía sentada sola en los escalones del porche delantero, mirando el camino de entrada con una expresión que no podía descifrar. Se sentó junto a ella, ofreciéndole una taza de chocolate caliente que ella aceptó sin decir palabra. «¿Qué pasa?», preguntó él finalmente. Sofía tomó un sorbo largo antes de responder. «En el orfanato teníamos visitas a veces, parejas buscando niños para adoptar. Venían, pasaban una hora con nosotras y luego se iban. Siempre elegían a los bebés o a las niñas pequeñas bonitas que sonreían mucho». Hizo una pausa. Aprendí a reconocer cuando alguien estaba fingiendo interés solo para sentirse bien consigo mismo. Podía verlo en sus ojos, la forma en que miraban sus relojes, como su sonrisa no llegaba a sus ojos. Thomas esperó, sabiendo que había más. Cuando usted vino ese día, ella se volvió para mirarlo. Vi algo diferente en sus ojos. Vi dolor real. Vi a alguien que entendía lo que se siente estar roto. Por eso confié en usted lo suficiente como para venir aquí. Thomas sintió el peso de su confianza como una responsabilidad física. Ya, ahora han pasado 5 semanas y usted no nos ha devuelto. No se queja cuando Emma moja la cama o cuando yo grito por las noches o cuando Kata desaparece. Simplemente nos ayuda a limpiar, nos consuela, va a buscarla. Y estoy comenzando a creer que esto podría ser real. Sofía lo miró con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro de 9 años. Y eso me asusta más que nada, porque si creo que es real y luego usted cambia de opinión, no sé si podré sobrevivir a esa decepción. Thomas dejó su taza y giró su cuerpo para enfrentarla, completamente. Sofía, voy a decirte algo que necesitas entender sobre mí. Cuando era soldado, vi a hombres hacer promesas que no podían cumplir. Vi a personas jurar lealtad y luego huir cuando las cosas se ponían difíciles. Aprendí que las palabras son baratas. Lo que importa son las acciones repetidas día tras día. Él señaló hacia la granja. Esta tierra ha estado en mi familia durante 3 generaciones. Mi abuelo la compró cuando no era más que campo abierto. Mi padre la trabajó hasta que sus manos estaban tan artríticas que no podía sostener una cerca. Yo la he mantenido durante 20 años, incluso cuando habría sido más fácil venderla después de que Sara murió. Thomas tomó las manos pequeñas de Sofía entre las suyas, grandes y callosas. Ese es el tipo de compromiso que entiendo. No el compromiso de días o semanas, sino el compromiso de toda una vida. Ustedes 3 son ahora parte de esta tierra, parte de esta familia, parte de mi vida. Y así, como no vendería esta granja solo porque un año la cosecha es mala, no voy a rendirme con ustedes solo porque algunos días son difíciles. Sofía se limpió las lágrimas que habían comenzado a caer por sus mejillas. ¿Cómo sabe que no vamos a decepcionarlo? ¿Cómo sabe que no somos demasiado rotas para arreglar? Thomas sonrió suavemente. Porque nadie está demasiado roto para amar y ser amado. Sara me enseñó eso. Cuando la conocí, yo era un desastre. Un soldado con TPT que no podía dormir sin tener pesadillas, que se sobresaltaba con ruidos fuertes, que no confiaba en nadie. Ella no trató de arreglarme, solo me amó a través de todo eso, hasta que aprendí a amarme a mí mismo de nuevo. Ustedes no necesitan ser arregladas, Sofía, solo necesitan ser amadas. En ese momento, la puerta delantera se abrió y Emma salió corriendo, todavía en pijama, seguida más lentamente por Catalina. Emma se lanzó a los brazos de Thomas con la confianza de una niña que había comenzado a creer que los brazos abiertos significaban seguridad. «Señor Thomas, señor Buttons dice que tiene hambre y quiere panqueques». Thomas rió, el sonido todavía extraño para sus propios oídos después de años de silencio. «Bueno, si el señor Buttons tiene hambre, supongo que no tenemos opción». Panqueques para todos. Mientras Emma corría de vuelta adentro para vestirse, Catalina se sentó en el otro lado de Thomas. «Gracias», dijo ella en voz baja,
por venir a buscarme cada vez que me escapo. Thomas puso un brazo alrededor de sus hombros delgados, sintiendo cómo inicialmente se tensaba antes de relajarse lentamente. Siempre vendré a buscarte, Kata. Siempre. Esa mañana, mientras los cuatro hacían panqueques juntos en la cocina, salpicando masa por todas partes y riendo cuando Thomas accidentalmente dejó caer un panqueque en el piso, donde los gatos de granero que habían comenzado a aventurarse dentro lo reclamaron inmediatamente. Thomas Bennet sintió algo que no había sentido en 8 largos años. Sintió esperanza. Y sin que ninguno de ellos lo supiera en ese momento, esa esperanza sería probada de formas que ninguno podía imaginar, porque el secreto sobre quién era realmente una de estas 3 niñas estaba a punto de